Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema 6, el último tema teórico. Se llama software. Aquí lo que vamos a hablar es de los diferentes programas que se producen en el área de informática, ¿no? Entonces, el producto principal de cualquier ingeniero informático viene a ser el software. Entonces, ¿a qué denominamos software? Son los elementos lógicos de las computadoras, es decir, los programas que se utilizan, un PowerPoint, un Excel, un reproductor de video, cualquiera de ellos son software. Los programas que hacen funcionar los computadores no tienen naturaleza física, aunque se pueden trasladar en diferentes soportes, ¿no? Tenemos el disco duro, una memoria flash, una cinta magnética, lo que eran las tarjetas perforadas, cintas perforadas de papel, todo eso servía para escribir los programas, ¿no? Su naturaleza es solo lógica, son simples listados que indican al ordenador cómo ha de realizar determinados trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea un listado? Que es un conjunto de instrucciones que se debe seguir para que se pueda, ¿no?, realizar algún trabajo. Bien, entonces el proceso para la elaboración de un programa es complicado. Ya hay que pensar bastante y tiene diferentes etapas, ¿no? Primero, hay que estudiar el problema o trabajo que queremos que resuelva el computador, ¿no? Entonces tenemos que saber qué se va a resolver para poder programarlo, ¿no?, para poder hacer ese listado de instrucciones. Tenemos que analizar y determinar las partes que se descomponen, ¿no? Entonces un software tiene diferentes partes, cada una tiene una función distinta, entonces se tiene que descomponer y hacer cada parte. La elaboración del algoritmo del programa, es decir, descripción detallada en cualquier lenguaje de programación de las acciones que el ordenador ha de ejecutar para realizar el trabajo, y elaboración del programa, es decir, traducción del algoritmo a un lenguaje que pueda entender el ordenador. ¿Qué significa? El primer paso es entender cuál es el problema que queremos resolver. Segundo paso, ya sea utilizando diagramas de flujo o ya sea utilizando un papel, lo que a nosotros es resolvemos el problema de una forma de papel, es decir, no lo resolvemos en una computadora todavía, solamente en papel. Y después ya se traduce a un lenguaje de programación, ¿no? Ahí ya cuando se traduce a lo que es el lenguaje de programación, entonces ahí ya el programa se puede ejecutar en una máquina y en máquinas parecidas a la cual yo he configurado. Hay programas que se pueden copiar de una máquina a otra, otros programas que se pueden instalar y hay otros programas que solo funcionan en la máquina donde han sido creados. Podemos distinguir varios tipos de programas. Tenemos los lenguajes de programación. ¿Para qué sirve un lenguaje de programación? Sirve para crear programas. Tenemos los sistemas operativos. ¿Para qué sirve un sistema operativo? Sirve para interactuar con el hardware. Por ejemplo, Windows, Linux son sistemas operativos que te sirven para interactuar con tu disco duro, tu memoria, tu ratón, tu teclado, todo eso. Y también encima del sistema operativo se instalan aplicaciones, programas o software. Tenemos aplicaciones de uso general y aplicaciones específicas, ¿no? Entonces tenemos aplicaciones que se utilizan en cualquier oficina, como puede ser la suite ofimática, o sea, el Office, y tenemos aplicaciones específicas como por ejemplo un sistema de detección satelital o un sistema que sirve para poder tejer, por ejemplo, para poder tejer, ¿no?, en muchas máquinas industriales, ¿no? Entonces, esas son aplicaciones específicas varias. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje formal o artificial, es decir, es un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas, que proporciona a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos
con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático, de manera que puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. Entonces, bueno, un lenguaje de programación tiene un conjunto de reglas gramaticales bien definidas. Y en base a esas reglas se tiene que escribir en la computadora, en un programa. Entonces, para pasarle esos datos de lo que tiene que hacer, qué algoritmos, qué datos, qué procesos tiene que ejecutar la computadora. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se denomina programas informáticos. Lo que nosotros vamos a hacer son programas informáticos sencillos, ya en esta materia. Entonces, vamos a hacer órdenes para que el computador haga algo. Tenemos aquí clasificación de los lenguajes de programación. La clasificación histórica nos dice que la primera generación es el código de máquina. El código de máquina, estamos hablando de ceros y unos, que los ceros representan falta de corriente, los unos una corriente, y toda esa secuencia puede significar un código de BCD, un ASCII, o puede significar una orden, o puede significar que imprima un píxel de color rojo en la pantalla. Imagínense, la pantalla tiene millones de píxeles, entonces todo eso, hacerlo en lenguaje máquina, es complicado. La segunda generación vienen los lenguajes simbólicos, que agrupan esos lenguajes máquina binario, lo agrupan a un sistema hexadecimal y también a lo que son instrucciones mnemotécnicas. Por ejemplo, si yo quiero mover de un pedazo de disco a otro pedazo de disco, que se llaman direcciones esos de disco, o quiero mover de la RAM de un lado a otro, que se llaman direcciones de memoria, entonces utilizo un comando que se llama move, y para las direcciones, en vez de utilizar binario, utilizo hexadecimal, que es más corto. Entonces, a la segunda generación de los lenguajes simbólicos, tenemos tercera generación, lenguaje de alto nivel, que es muy parecido a escribir a mano. Por ejemplo, si yo quiero una entrada de datos, que ya sea por teclado o por ratón, yo escribo input, por ejemplo, ¿no? Que significa entrada en inglés. O puedo escribir get, ¿no? Que significa obtener inglés. Entonces, esos ya son lenguajes de alto nivel. Tenemos la cuarta generación, que son lenguajes que tienen piezas prefabricadas, es decir, ya tienen unas cosas que se llaman librerías, donde, por ejemplo, antes se tenía que programar para manejar cadenas, para manejar números. Entonces ya las librerías ya te facilitan ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacías vos antes para poder sacar el valor absoluto de un número? Tenías que ver si ese número era menor a 1, lo multiplicabas por menos 1, ¿no? Y tenías el valor absoluto, caso contrario no hacías nada. En cambio ahora ya hay librerías que te hacen ese trabajo. Y la quinta generación viene a ser la generación de inteligencia artificial, que te genera código a través de diagramas gráficos similares a un diagrama de flujo, te genera código a través de otro tipo de procesos o componentes, ¿no? Tenemos esa es la quinta generación, es decir, código autogenerado a través de inteligencia artificial. Y lenguajes que aprenden de por sí su comportamiento y se van con el tiempo modificando su comportamiento. Eso estamos actualmente. Aunque de la tercera, cuarta y quinta, depende del caso de lo que si usted va a trabajar de programadores, lo que van a encontrar. Normalmente ustedes, como gente que no son del área de programación, sino que son del área de ingeniería, necesitan programar aplicaciones específicas y con un lenguaje de alto nivel va a ser suficiente, ¿no? Si llegan a piezas prefabricadas o inteligencia artificial en sus determinadas áreas, eso ya son trabajos que para su formación pues son como un trabajo de grado, no se podría llegar. En esta materia llegamos lo que es tercera generación, eso es lo que se ve en esta materia. Clasificación del paradigma de programación, es decir, cómo yo veo la programación, ¿no? Entonces, puede haber programación imperativa o por procedimiento. Nosotros vamos a ver parte de procedimiento. Puede haber programación orientada a objetos. Nosotros no vamos a llegar a la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es ver todos los programas como si fueran objetos del mundo real y codificarlo de esa forma, ¿no? Es un poco más complejo. Programación dirigida a eventos es aquella que, por ejemplo, cuando usted arrastra algo o toca la pantalla o le da clic con el ratón, esos son eventos que activan algo, ¿no? Tampoco se ve en esta materia.
Programación declarativa se ve en esta materia porque se tiene que declarar la asignación de las variables que vamos a utilizar en los programas. Programación lógica trata de programar como si fuera álgebra 1, ¿ya? Entonces, no se ve en esta materia, pero hay un lenguaje que se llama Prolog para hacer programación lógica en vez de hacer de forma algorítmica. Tenemos programación funcional, que todo se basa en funciones matemáticas. Python, que es el lenguaje que vamos a utilizar, pues utiliza programación funcional en parte, ya para simplificar bastante el código que ustedes van a programar va a ser muy sencillo comparado con otros lenguajes de programación que utilizan otros lenguajes más complicados que no viene al caso para un ingeniero que no va a ser informático ni de sistema. Tenemos programación con restricciones, que tenemos que cumplir ciertas condiciones para poder hacer nuestros programas. Tenemos programación multiparadigma que combina diferentes paradigmas. Eso vamos a utilizar nosotros porque vamos a utilizar programación declarativa, imperativa a procedimiento y orientado a objetos, ¿no? Orientado a objetos no vamos a ver. Programación reactiva es aquella que funciona similar a programación dirigida a eventos, pero cuando produce algo, cuando reacciona, ¿no? Y hace alguna modificación. Y tenemos lenguaje específico de dominio, un DSL. En ese caso son programación para acceso a base de datos o para configuración de router, firewall o switches o diferentes dispositivos de red, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué son los lenguajes de programación? Son los lenguajes que se utilizan para escribir programas, es decir, para programar. Podemos distinguir tres tipos de lenguaje: lenguaje a nivel máquina, 0 y 1, lenguajes ensambladores, mnemotécnicos y hexadecimal, y lenguajes de alto nivel, que son los que vamos a utilizar, que son similares al pensamiento, ¿no?, de un humano para algunas cosas en inglés, ¿no? Siempre los lenguajes de programación son en inglés, por si acaso. Acá tenemos lenguaje de máquina. Fíjense, acá tenemos códigos que aquí están simplificados, pero en realidad estos son binarios. Ya es un lenguaje, en realidad es un lenguaje ensamblador, ni siquiera es máquina, ¿no? Esta parte de aquí viene a ser máquina y esto de aquí ya viene a ser ensamblador, ¿no? Entonces este es su equivalente de esto, ¿no? Entonces el lenguaje de máquina solo asignan signos 0 y 1 y resulta muy lento y complicado programar con ellos. El lenguaje de máquina o código máquina es el sistema de código directamente interpretado por el circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un autómata. Este lenguaje está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Un programa consiste en una cadena de estas instrucciones más un conjunto de datos sobre el cual se trabaja. Estas instrucciones son normalmente ejecutadas en secuencia, con eventuales cambios de flujo causados por el propio programa o eventos externos. El lenguaje de máquina es específico de la arquitectura de la máquina, aunque el conjunto de instrucciones disponibles puede ser similar entre arquitecturas distintas. Los circuitos microprogramables son digitales, lo que significa que trabajan con dos únicos niveles de tensión. Dichos niveles, por abstracción, se simbolizan con los números 0 y 1 binario, que en lenguaje de máquina solo utiliza estos dos símbolos. Esto permite el empleo de teorías de álgebra booleana y el sistema binario en el diseño de este tipo de circuitos y en su programación, ¿no? Entonces el lenguaje de máquina simplemente utiliza secuencias de 1 y 0, que son, en otras palabras, secuencias de niveles de voltaje alto y bajo para que haga algo el computador. Una secuencia puede ser un número, puede ser una letra, o puede ser una instrucción de apagado, de encendido, puede ser también el pintar letras o píxeles en la pantalla, ¿no? Entonces todo eso es lo más bajo y normalmente el programador no hace esto porque es muy, muy complicado, ¿no?, llegar a este lenguaje de máquina. Tenemos una evolución del lenguaje de máquina que todavía no es muy sofisticado, se llama el lenguaje ensamblador. Son más fáciles de utilizar que los anteriores, ya que utilizan código que son un código mnemotécnico, ¿no? Entonces el lenguaje ensamblador o assembly en inglés
se abrevia ASM. Es lenguaje de programación de bajo nivel, pero no tan bajo nivel porque ya utiliza ciertas instrucciones, ciertos mnemotécnicos. Consiste en un conjunto de mnemotécnicos que representan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Implementa una representación lógica de los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura de procesador y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura legible por un programador. Es decir, está muy relacionado con lenguaje máquina, prácticamente es una abreviación del lenguaje máquina. Cada arquitectura de procesador tiene su propio lenguaje ensamblador. Es decir, si usted tiene una Dell, tiene una HP, cada una diferente de su lenguaje ensamblador, que usualmente es definida por el fabricante de hardware y está basada en mnemotécnicos que utilizan los pasos de procesamiento, las instrucciones que se llaman. Los registros del procesador, las posiciones de memoria y otras características del lenguaje. Un lenguaje ensamblador es, por tanto, específico para cierta arquitectura de computadora, ya sea física o virtual. Esto está en constante con la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, que idealmente son portables. Un programa utilitario llamado ensamblador es usado para traducir sentencias de lenguaje ensamblador a código máquina del computador objetivo. Es decir, el ensamblador es el que hace el macheo, es decir, la traducción del lenguaje ensamblador a lenguaje máquina. El ensamblador realiza una traducción más o menos isomorfa, es decir, un mapeo de uno a uno, desde las sentencias mnemotécnicas a las instrucciones y datos de máquina. Esto está en constante contraste con los lenguajes de alto nivel, los cuales una sola declaración generalmente da lugar a muchas instrucciones de máquina. En cambio, en lo que es ensamblador, normalmente una instrucción de ensamblador da lugar a solo una instrucción de lenguaje máquina. Muchos sofisticados ensambladores ofrecen mecanismos adicionales para facilitar el desarrollo del programa, control del proceso de ensamble y la ayuda de depuración. Particularmente la mayoría de los ensambladores modernos incluyen la facilidad de macro, es decir, descrita más abajo, y la de macro ensambladores. Aquí vamos a ver a continuación cómo se ve un lenguaje ensamblador, ¿no? Esto es la máquina, más o menos. Y esto, fíjense, es ensamblador, ¿no? Son conjuntos de medios mnemotécnicos, por ejemplo, push, move, que significa mover de esta dirección a esta dirección de memoria o dirección de bus, etc., ¿no? Ya tenemos un rango y cómo es lo que se va interactuando, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio lenguaje ensamblador. Y acá se va traduciendo, ¿no? Al lenguaje máquina, que en realidad aquí está simplificado, porque son ceros y unos el lenguaje máquina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver esa traducción compleja de realizar, ¿no? Bien, fue usado principalmente a los principios de desarrollo de software, el lenguaje ensamblador, cuando no se contaba de lenguajes de alto nivel potentes, ¿no? Y sus recursos de las computadoras eran limitados. Actualmente se utiliza con frecuencia en ambientes académicos y de investigación, especialmente cuando se requiere manipulación directa del hardware, alto rendimiento o uso de recursos controlados y reducidos. Por ejemplo, un lenguaje de programación de alto nivel, como el que vamos a utilizar nosotros, necesita harta potencia de procesamiento, necesita un entorno gráfico. Eso no necesita el lenguaje ensamblador, entonces tiene un costo reducido y poco gasto de hardware. También utilizan el desarrollo de controladores de dispositivos, los drivers que se llaman en inglés. Por ejemplo, si ustedes se compran una nueva cámara o se compra un nuevo teclado, esos drivers a veces vienen del sistema operativo y ya está directamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, nosotros esos drivers también a veces los tenemos que descargar de la página del fabricante cuando no el sistema operativo no lo descarga directamente. También se utiliza el lenguaje ensamblador para el desarrollo de sistemas operativos porque hay la necesidad de acceso directo a la máquina. Por ejemplo, si usted quiere programar un Windows o un Linux, va a tener que hacerlo en ensamblador. Muchos dispositivos programables como los microcontroladores aún cuentan con
el ensamblador como la única manera de ser manipulado, ¿no? Algunos solo utilizan ensamblador y no se puede hacer con programación de alto nivel. ¿Ya? ¿Y qué son los lenguajes de alto nivel? Son los lenguajes más próximos a nuestro lenguaje habitual, facilitan la programación. Es muy parecido a la forma de pensar de un humano ingeniero, ya no de cualquier humano, y está escrito en inglés. Un lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva del humano, en lugar de la capacidad con la que ejecutan las máquinas. Estos lenguajes de alto nivel permiten una máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse o de ser literal. Permite un cambio bidireccional entre el lenguaje y máquina y una expresión casi oral entre la escritura del programa y su posterior compilación. Por lo general suelen estar orientados a objetos, a eventos o a funciones pudiendo combinarse. Asimismo pueden ser compilados o interpretados. Algunos ejemplos de lenguaje de programación son Java, PHP, Python, JavaScript o C Sharp. Entre los primeros lenguajes la limitación era que se orientaban a un área específica y sus instrucciones requerían una sintaxis predefinida. Se clasifican como lenguajes procedimentales o lenguajes de bajo nivel. Otra limitación de estos es que requieren de cierto conocimiento de programación para realizar secuencias de instrucciones lógicas. Los lenguajes de alto nivel se crearon para que el usuario común pueda solucionar un problema de procesamiento de datos de manera más fácil y rápida. Sin embargo, les diré que no, si ustedes le ponen, por ejemplo, a alguien que no haya hecho ningún curso de programación a leer un código, tiene que ser muy inteligente para entenderlo y mucho más inteligente todavía para poderlo modificar, ¿no? Por esta razón, a finales de los 50 surgió un nuevo tipo de lenguaje de programación que evitaban los inconvenientes, ¿no?, de aprender la máquina o los mnemotécnicos, que se llamó a costa de ceder un poco esas ventajas, ¿no? Obviamente el lenguaje de programación de alto nivel es más lento que los lenguajes máquina o lenguaje ensamblador. Estos lenguajes se llamaban tercera generación o de alto nivel, en comparación con los lenguajes de bajo nivel o nivel próximo a máquina. El lenguaje de alto nivel se refiere al nivel más alto de abstracción del lenguaje máquina. En lugar de tratar con registro, direcciones de memoria o las pilas de llamadas, los lenguajes de alto nivel se refieren a variables, a vectores, a matrices, a objetos, aritmética compleja, expresiones booleanas, subrutinas, funciones, bucles, hilos, cierres y otros conceptos de la informática abstracta, con un enfoque en la facilidad de uso sobre la eficiencia óptima del programa. ¿Cuáles son las ventajas de los lenguajes de alto nivel? Genera un código más sencillo y comprensible. Escribe un código válido para diversas máquinas o sistemas operativos. Ensamblador, por ejemplo, era solo para cierta arquitectura y similares, ¿no? Lo mismo lenguaje de máquina, pero un lenguaje de alto nivel normalmente es portable entre un sistema operativo y otro. Permite utilizar paradigmas de la programación. Podemos decir que podemos hacerlo funcional, podemos utilizar programación lógica, orientada a eventos, orientada a objetos, etc. Permite crear programas complejos con mucho menos líneas de código. Inconvenientes: tiene reducción de la velocidad al hacer el trabajo de bajo nivel a la máquina, y algunos requieren que la máquina cliente posea una determinada plataforma. Ahí a la derecha tenemos un ejemplo de programación en Python. Aquí tenemos una función que añade 5. Recibe un X y devuelve X más 5. Esto es un lenguaje de programación. Tenemos otro procedimiento que se llama toWrite, que recibe un as. Y entonces aquí tiene una llamada a otro procedimiento que se llama getNodeName para obtener el nodeName. Luego tiene otra variable que se llama label, que es un symbol.sysNameGet. Y acá tenemos de una conversión de enteros, ¿no? Aquí tenemos una salida, el print, para poder imprimir esa etiqueta del nodeName y el label. Y acá pregunta si es que una instancia cumple con esto, entonces va a ser un procedimiento, ¿no? Aquí hace otra pregunta de si es que este as en la posición 1 cortado, strip, cumple, entonces va a imprimir cierta información, caso contrario va a imprimir otra información. Si es que no es instancia de esta condición de string, de cadena de texto, ¿qué es lo que va a imprimir? Esto va a tener un vector children
que va a estar en vacío y después en un ciclo for, que va a repetir n veces. Lo que se va es añadir al children el do bright, es decir, del hijo, ¿no? Entonces después va a imprimir el nodo, el nombre del nodo. Y después va a recorrer todos los nombres del nodo, de los nombres de los hijos del nodo, y lo va a imprimir, ¿no? Entonces ese es un lenguaje de programación que vamos a utilizar que se llama Python. Ahorita obviamente no le van a entender, pero en un futuro ya se va a entender un poco más este código. Los lenguajes de alto nivel más utilizados son Fortran, que es antiguísimo, lenguaje adecuado para científicos a partir de 1954, que significa Formula Translation, y COBOL, muy utilizado en el mundo empresarial a partir de 59, especialmente para realizar trabajo administrativo. Ninguna universidad enseña Fortran ni COBOL, pero en los trabajos de programación de bancos grandísimos de Estados Unidos, que antes de los años 60 ya tenían sistemas de información, utilizan esto y no lo quieren tocar porque esto funciona. Entonces, hay algunos trabajos en países más desarrollados sobre Fortran o COBOL. En Sudamérica, se puede decir que los que eran para empezar se llamaban BASIC, Beginner Hard Purpose Symbol Instruction Code, o Código de Instrucción Simbólica para propósito general para principiantes, BASIC. Se creó en el año 1965 por Kemeny y Kurt en Estados Unidos. Es un lenguaje sencillo de utilizar, muy difundido entre los microordenadores. Es fácil, por ejemplo, para si usted utiliza Windows, programar en BASIC. Y la versión Visual Basic de Microsoft permite programar en Windows, ¿no? Entonces, Microsoft compró una versión de BASIC y lo llamó Visual Basic. Pascal fue concebido por el suizo Niklaus Britz para lo que es enseñanza y difundido a partir del 71. Es un lenguaje de programación estructurado de alto nivel y resultan especialmente potentes y manejables versiones como Turbo Pascal, que es de la empresa Borland, ¿no? Tenemos otro lenguaje Logo, que nació en el año 71 de la mano de Seymour Papert, discípulo psicólogo Jean Piaget. Un lenguaje muy útil en el ámbito educativo, ya que permite al alumno aprender activamente con el ordenador mediante construcción y exploración de micromundo. El más conocido de los cuales es el micromundo de la tortuga, ¿no? Entonces, Logo es un lenguaje que se utiliza para niños, no sé si alguno ha utilizado tal vez en su colegio, para programar a través de caminos, ¿no? En realidad no sirve para un programa de propósito industrial, ¿no? Para poderlo vender y comercializar, no sirve para hacer un videojuego, ¿no? Simplemente para que usted desarrolle la lógica básica de programación. Tenemos C, lenguaje estructurado de uso general, parecido a Pascal, pero más complicado y más potente para trabajar con la computadora, que asegura transportabilidad de los programas entre lenguajes, entre ordenadores diferentes, ¿no? C es multiplataforma comparado con Pascal, que tiene su versión para Windows o su versión aparte para Linux. Tenemos Toolbox, lenguaje de autor que facilita la programación en entornos de Windows y Mac System. Permite realizar programas multimedia y hypertext. Y tenemos Prolog, que sirve de Programming in Logic, sirve para hacer programación lógica. A diferencia de los anteriores, que son lenguajes procedimentales, Prolog pertenece al tipo de lenguaje declarativo. Se utiliza mucho en el campo de inteligencia artificial. Como los computadores solo entienden lenguaje de máquina, cuando se programan ensambladores o lenguajes de alto nivel, es necesario utilizar programas traductores que traduzcan el programa acabado a lenguaje de máquina, ¿no? Que al final es lo que entiende la computadora. Bien, vamos a hablar de otro tipo de software que son los sistemas operativos o Operating System. Son un conjunto de programas informáticos que se encargan de la comunicación entre el hardware, principalmente la unidad central de proceso, y su periférico. Tenemos teclado, pantalla, unidades de disco, etc. Nos permite controlar también todo el computador físico en un sistema operativo. Este control se realiza mediante una serie de comandos que ordenan acciones como ver el contenido de un disco, borrar la pantalla, copiar discos. Según el número de terminales, podemos tener diferentes tipos de sistemas operativos. ¿Qué significa el número de terminales? Hay sistemas operativos que solo pueden ser accedidos por una sola máquina, y hay también sistemas operativos que pueden ser utilizados por más de una máquina. Entonces tenemos sistema operativo monousuario, solo podemos trabajar con un solo usuario a la vez.
como por ejemplo Windows o macOS. Tenemos sistemas operativos multiusuario que permite el trabajo simultáneo de diversos usuarios en terminales diferentes como Unix o Xenix. Pero, por ejemplo, Windows Server te permite hacer multiusuario. Linux también te permite hacer multiusuario. Normalmente utilizamos monousuario para lo que es un usuario terminal, es decir, un usuario que, por ejemplo, como un estudiante, ¿no? O un contador que va a hacer solo trabajos específicos. En cambio, utilizamos también propósitos en multiusuario cuando es un servidor, por ejemplo, un servidor web. Entonces se puede acceder por muchos usuarios. Uno hace la programación, otro hace el diseño gráfico, otro hace la comunicación de la red para que ese servidor web te brinde páginas web correctas, ¿no? A tus usuarios. Tenemos también otro tipo de clasificación de los sistemas operativos. Si consideramos los trabajos que el ordenador puede reprocesar a la vez, podemos distinguir diferentes tipos de sistemas operativos. Tenemos sistema operativo monoproceso, que es similar al monousuario, pero en este caso podemos tener un monousuario multiproceso. Por ejemplo, esta computadora es Windows para usuario y está corriendo, por ejemplo, el Google Meets, está corriendo el WhatsApp, está corriendo el Gmail. Entonces son muchos procesos. Un sistema operativo monoproceso se hacen los trabajos sucesivamente uno detrás del otro como el MCODOS, ¿no? O por ejemplo, el Shell Bash. Es decir, usted corre un programa y no puede hacer otra cosa en el computador hasta que acabe, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos analógicos antiguos, usted podía hacer una llamada y cuando acababa de llamar recién podía mandar un SMS, por ejemplo, era un monoproceso. Solo podía hacer una cosa a la vez. Se bloqueaba hasta que acabe su trabajo que está corriendo. Luego tenemos los sistemas operativos multiproceso, que son los que utilizamos actualmente, que permiten hacer al computador diversos trabajos en paralelo, a la vez, como por ejemplo sistemas como son OS2 o los sistemas Windows o los sistemas Linux también te permite hacer multiproceso, muchos trabajos a la vez. Android también viene a ser multiproceso. Los sistemas operativos que se han utilizado más en los ordenadores personales en el principio ha sido, por ejemplo, macOS, un sistema operativo de Microsoft. Sistema operativo de disco significa en inglés de Microsoft, MS. Actualmente ya está en desuso, pero es la base para los Windows. Algunos de sus comandos eran dir, que mostraba los ficheros y directorios que contiene un disco, format para formatear el disco, disk copy para hacer una copia completa en un disquete, copy para copiar algunos ficheros de disco, MD permite crear nuevos directorios en el disco, CD permite eh, enviar de directorio y erase para eliminar archivos de disco, ¿no? Ahora ustedes le dan clic derecho, eliminar. Antes se hacía todo eso por comando del sistema operativo. Tenemos sistema operativo macOS. Existe un sistema operativo de ordenadores de Macintosh. Su entorno de trabajo ha sido siempre un modelo en cuanto a la facilidad de uso. Sus principales elementos son los mismos que Windows, ¿no? Es similar a un sistema gráfico, el macOS, el macOS, perdón, pero solo se utiliza para ciertas máquinas. Por ejemplo, un Windows usted lo puede instalar en una Dell, en una HP, en diferentes marcas de hardware. En cambio, el sistema operativo macOS solo sirve para instalarlo en una Mac. Windows es un sistema operativo más extendido actualmente en el mundo porque es fácil de utilizar como el macOS, pero se puede instalar en diferentes tipos de computadoras. Actúa como un sistema operativo que mejora prestaciones ofrecidas por el sistema operativo MS-DOS. Ofrece un entorno de trabajo más intuitivo y amigable. Sus principales elementos que tiene Windows, comparado con un DOS, por ejemplo, es su menú a través del cual se seleccionan acciones a realizar, ventanas, lo que son los Windows, espacios que se muestra la información y se realiza un trabajo. Por ejemplo, ustedes pueden tener una ventana para el navegador, otra ventana para el explorador de archivos, otra ventana para la hoja de cálculo Excel, otra ventana para el editor de texto Word, ¿no? Entonces son diferentes ventanas. Y los iconos con- son los que representan las acciones que pueden realizar y los programas disponibles. Por ejemplo, tienen un icono ustedes para conectarse, para salir, para hablar, para activar su cámara. Ustedes tienen iconos, por ejemplo, para lo que viene a ser abrir un Word, ¿no? Por ejemplo, ustedes le dan doble clic a esa W y sale el Word, ¿no? Entonces, antes ustedes tenían que escribir el comando
que tenía que escribir la ruta donde estaba guardada el Word en su sistema operativo, ¿no? Tenemos todos los programas disponibles funcionan en el sistema Windows, son acostumbrados a tener una estructura de menú similar, de manera que facilita su aprendizaje. Tenemos el sistema operativo Linux, que es el que le hace competencia a los Windows actualmente, sistema operativo gratuito, que se va extendiendo lentamente entre los usuarios, pero está muy usado actualmente en lo que son servidores, ¿no? Los servidores son programas grandes que, por ejemplo, sirven una página web o te sirven una aplicación o un sistema de referenciación. Son sistemas pesados los que corren en los servidores, ¿no? Entonces, Linux está de moda en lo que son servidores, aunque no mucho para lo que viene a ser sistema operativo de usuario final, ¿no? Bien, continuamos. Las aplicaciones de uso general, ¿qué tipo de software son? También llamadas aplicaciones horizontales o software de base, son programas que resultan de utilidad el desarrollo de muchas actividades humanas diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los procesadores de texto, Word Processing, como por ejemplo es Word, Microsoft Word, que sirven para editar de textos, cartas, documentos. Actualmente el más utilizado es Microsoft Word. Ustedes así hacen sus tareas con ese programa. Con la ayuda de una impresora, convierten el ordenador en una potente y sofisticada máquina de escribir que, entre otras funciones que permite, justificar automáticamente los márgenes, es decir, que dé una apariencia muy justificada, muy bonita. Por ejemplo, una máquina de escribir no se puede hacer eso, sino que si es que la letra es más grande o más chica, se ve la diferencia al final. También sirve para borrar, corregir y añadir frases en cualquier lugar del documento. En la máquina de escribir no se puede, una vez que se escribió así quedó. Almacenar los documentos en el disco y sacar copias te permite guardarlo, sacar una copia y llevarlo a otra computadora o mandarlo por la red en un WhatsApp o en un correo electrónico. Hacer una corrección ortográfica. Por ejemplo, hay Word que te permiten hacer su función de corrección ortográfica para que no escriba incorrectamente. Y editar cartas también personalizadas, ¿no? Tenemos gestores de base de datos que son para guardar mucha cantidad de datos, se usan para creación, modificación y archivo de documentos y fiches sobre muy diversos temas y permiten la búsqueda, clasificación y listado de informaciones. Podemos ver dos tipos de base de datos. Base de datos documentales especializadas en la gestión de grandes volúmenes de información documental, resúmenes de libros, artículos de periódicos, por ejemplo, el programa MicroQuestel. Tenemos bases de datos relacionales que son las más utilizadas por los informáticos, especializadas en la gestión de información muy estructurada en base a campos como son fichas, cuadros de doble entrada, etc. Por ejemplo, tenemos DBase, FileMaker, Microsoft Access, Oracle, PLSQL, etc. Y otro tipo de programas de aplicación de uso general que ustedes conocen seguramente son las hojas de cálculo, que sirven para hacer cálculos matemáticos. Agilizan los trabajos que requieren muchas operaciones numéricas con los estudios provisionales y el manejo de modelos. Así resultan útiles la elaboración y actualización de los presupuestos, en los estudios estadísticos, contabilidad, etc. Y actualmente los más utilizados son Lotus 123 y Microsoft Excel, que seguramente es el que ustedes han utilizado como hojas de cálculo. Editores gráficos son programas para elaboración de gráficos y dibujos como Microsoft Paint, Photoshop, que te permiten hacer gráficos geométricos, dibujos artísticos, gráficos estadísticos, como diagramas de barra, histogramas, diagramas de sectores, pictogramas, etc. Los programas de comunicaciones son programas especializados en transferir ficheros, es decir, archivos entre una máquina y otra, gestionar el correo electrónico y navegar por las redes telemáticas, ¿no? Entonces tenemos programas de telecomunicaciones, como por ejemplo puede ser un HTTP, es decir, un navegador web. Puede ser también para poder hacer acceso remoto como un escritorio remoto. También otro programa de la red puede ser uno para hacer transferencias remotas, un FileZilla, por ejemplo, entre diferentes computadores, ¿no? Bien, tenemos que también las aplicaciones específicas, también llamadas aplicaciones verticales, son programas que se utilizan exclusivamente en una actividad muy concreta, como contabilidad y gestión comercial, el Excel, diseño gráfico y arquitectura como el Photoshop, fabricación asistida. También hay un Photoshop industrial, educación, como por ejemplo Google Meets o el Moodle,
gestión de centros educativos, como por ejemplo puede ser un navegador web, juegos, etc. ¿Qué son los compiladores? Nosotros hemos dicho que cuando creamos un programa en un lenguaje máquina o un lenguaje ensamblador, eso hay que llevarlo, perdón, cuando nosotros creamos un programa en un lenguaje de alto nivel, eso hay que llevarlo al lenguaje máquina, ¿ya? Entonces, un compilador, ¿qué es? ¿Y qué es un intérprete? Un compilador es un programa que lo ejecutas, tu código, y te crea un ejecutable. Ese ejecutable vos lo podés llevar a cualquier máquina parecida a la que creaste el programa, le das doble clic y hace lo que tiene que hacer, como los que nosotros instalamos, ¿no? Pero un intérprete es diferente. Un intérprete tiene que leer cada vez las instrucciones, es decir, tiene que tener el código fuerte siempre para hacer sus diferentes trabajos, ¿no? Entonces tenemos acá un compilador, es un programa informático que traduce todo el código fuente de un proyecto de software a un código máquina antes de ejecutarlo. Solo instrucciones del procesador ejecuta el software obteniendo todas las instrucciones en código máquina antes de comenzar, ¿no? Entonces, primero el procesador ejecuta el software obteniendo todas las instrucciones antes de comenzar. Es decir, que primero lo compila y lo lleva a un lenguaje máquina y crea otro archivo paralelo y basado en tu programa. De esta manera, el procesador cuenta con todos los componentes necesarios para ejecutar el software, procesar las entradas y generar los resultados o salidas. No obstante, en muchos casos, durante el proceso de compilación tiene lugar un paso intermedio fundamental. Antes de generar traducción final al código máquina, la mayoría de los compiladores suelen convertir el código fuente en código intermedio, llamado código objeto, que a menudo es compatible con diversas plataformas y que además puede ser utilizado por un intérprete. Al producir el código, el compilador determina qué instrucciones van a enviarse al procesador y en qué orden. Si las instrucciones no son independientes, incluso es posible que pueda procesarse en paralelo. Entre los lenguajes compilados puros incluimos los veteranos C, C++ y Pascal. En cambio, otro tipo de programas que nos permiten llevar de lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina es el intérprete. ¿Qué es un intérprete? Es un programa informático que procesa el código fuente de un proyecto de software durante su tiempo de ejecución, es decir, no crea un ejecutable, sino que cada vez que se ejecuta va haciendo la traducción. Es decir, mientras el software se está ejecutando y actúa como una interfaz entre ese proyecto y el procesador. Un intérprete siempre procesa el código línea por línea, de modo que lee, analiza y prepara cada secuencia de forma consecutiva para el procesador. Este principio también aplica a las secuencias recurrentes que se ejecutan de nuevo cada vez que se vuelve a aparecer en el código. Para procesar el código fuente del software, el intérprete recurre a sus propias librerías internas. En cuanto una línea de código fuente sea traducido a los correspondientes comandos legibles por la máquina, esta se envía nuevamente al procesador, ¿no? Directamente al procesador. El proceso de conversión no finaliza hasta que se haya interpretado todo el código. Solo se interrumpe prematuramente si se produce un fallo durante el procesamiento, lo que simplifica mucho la resolución de errores, ya que la línea de código probablemente se detecta inmediatamente después de ocurrir el fallo. Tenemos aquí algunos lenguajes interpretados como son BASIC, Perl, Python, el que vamos a utilizar nosotros, Ruby y PHP. Son algunos lenguajes de programación más famosos que dependen de un intérprete para ser traducidos de código fuente a código máquina. Por eso también pueden llamarse lenguajes interpretados, ¿no? Entonces, bien, tenemos esos tipos de programas, los compiladores, que te crean un ejecutable que lo puedes llevar a diferentes máquinas parecidas. Si son diferentes, no se pueden llevar. Y tenemos también los intérpretes que lo que hacen es leer el código uno por uno, ¿no? Aquí tenemos una comparativa entre computadores e intérpretes. Momento en que se traduce el código, el intérprete durante el tiempo de ejecución del software, el compilador antes de ejecutar el software. El intérprete, procedimiento de la traducción, línea por línea, el compilador, siempre todo el código. El intérprete, presentación de errores de código después de cada línea, el compilador en conjunto después de toda la compilación.
La velocidad de traducción del intérprete es alta, del compilador es baja. Eficiencia de traducción del intérprete es baja, del compilador es alta. Costo de desarrollo del intérprete es bajo y del compilador es alto. Lenguajes típicos del intérprete PHP, Perl, Python, Ruby, Basic. Del compilador C, C++, Pascal. Intérprete, ¿qué ventaja tiene? Proceso de desarrollo sencillo, sobre todo en términos de curación, inconveniente, proceso de traducción poco eficiente y velocidad de ejecución lenta. ¿Qué ventaja tiene el compilador? Proporciona al procesador el código máquina completo y listo para ejecutar. ¿Ya? Y en cambio es inconveniente, cualquier modificación del código, resolución de errores, desarrollo de software, requiere volverlo a traducir, ¿no? Porque mi intérprete, como cada vez lo genera el código máquina, si está hecho una modificación en el programa, se vuelve a cargar eso. Tenemos una solución híbrida que puede ser intérprete y compilador al mismo tiempo. Compilación en tiempo de ejecución, lo que hablábamos antes de generar un código intermedio. Para compensar los puntos débiles de ambas soluciones existe el llamado modelo de compilación en tiempo de ejecución, o se llama Just-in-Time Compiler, o compilado justo a tiempo. Este tipo de compilador, que a veces también se conoce como el término en inglés compreter, acrónimo de compiler e interpreter, o sea, es una mezcla de compilador e intérprete, rompe el modelo habitual de compilación y traduce el código del programa durante el tiempo de ejecución al igual que el intérprete. De esta forma, la alta velocidad de ejecución típica de los compiladores se complementa con la simplificación del proceso de desarrollo. Java es un ejemplo conocido de lenguaje basado en compilación de tiempo de ejecución. El compilador JIT, que figura entre los componentes de Java Runtime Environment o JRE, mejora el rendimiento de las aplicaciones Java traduciendo el código de bytes en código máquina de manera dinámica. Cuando nosotros creamos un programa viene a ser un conjunto de instrucciones. Entonces, ¿qué es una instrucción? Se denomina instrucción informática al conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta, ¿no? Es decir, una instrucción viene a ser una orden que se le da. Las instrucciones, los tipos de instrucción son aquellos permitidos, están definidos y terminados dentro de cada importante plataforma del conjunto de instrucciones, ¿no? En inglés ISA, que son arquitecturas de conjunto de instrucciones, que también se denomina registro de orden y destino de la CPU. En ocasiones un dato intermedio, que son aquellos especificados explícitamente en la instrucción. Estas instrucciones del computador son las que determinan el funcionamiento de la CPU que las ejecuta. La CPU puede realizar una diversidad de funciones que son el reflejo de la variedad de instrucciones definidas para dicha CPU. El programador tiene un repertorio de instrucciones como el medio para controlar la CPU, ¿no? Entonces tenemos nosotros diferentes tipos de instrucciones que se realizan en cada CPU. Cada CPU tiene otra forma distinta, tiene otro tipo de instrucciones. Normalmente una instrucción se divide en dos campos: el código de operación designa la operación que va a ser realizada. Nosotros le llamamos lenguaje de programación palabra reservada. El lenguaje ensamblador se asigna un valor numérico mnemotécnico, por ejemplo el MIPS, que si tenemos una instrucción con el código de operación 0224X, en lenguaje ensamblador es la operación add, ¿no? O sea, sumar. Y los datos de operación son los parámetros que se le pasan en sí a la operación. Dependiendo del tipo de instrucción, este campo puede estar dividido en otro o ser único, inclusive no existir. En él se suelen indicar los registros y datos a trabajar. Por ejemplo, después de un add, tiene que haber los dos números que se van a sumar, ¿no? Entonces esos vienen a ser los datos de la operación. El tamaño o la longitud en bits de la instrucción depende de cada arquitectura, pudiendo variar de 4 a 128 bits. Actualmente se utilizan sistemas operativos de 64 bits. La instrucción debe almacenarse temporalmente en el registro de instrucción, en RI, para que la CPU analice su contenido y extraiga los datos que la forman. Este paso se denomina decodificación. Tipo de instrucciones. Tenemos instrucciones de transferencia de datos. Este tipo de instrucciones se transfieren datos de una localización a otra. Los pasos que se siguen para realizarlo son determinación de las direcciones de origen y destino de la memoria, donde se va a llevar los datos, realización de la transformación de memoria virtual a memoria real,
comprobación de la caché y inicio del proceso de lectura y escritura de la memoria. Tenemos otro tipo de instrucciones que son las aritméticas. Pueden aplicar transferencia de datos antes o después y o después. Realizan operaciones básicas aritméticas que se encarga la unidad aritmética lógica, la ALU. Se pueden clasificar de un operando como valor absoluto, negación, o de dos operandos como por ejemplo la suma y la resta. Al final hemos visto que todas las operaciones aritméticas se convierten en sumas. Tenemos operaciones lógicas, al igual que las aritméticas, la unidad aritmética lógica se encarga de realizar estas operaciones que en este caso son de tipo lógico. Tenemos instrucción de conversión similares a la aritmética y lógica, pueden implicar lógica especial para realizar conversiones. Instrucciones de transferencia de control actualizan el controlador del programa, el PC, administra las llamadas retornos de las rutinas, el paso de parámetros y el enlazado. Y tenemos instrucciones de entrada-salida, son las que interactúan con los dispositivos de entrada-salida como el ratón, el teclado, la pantalla, etc. Administran comandos de entrada y salida, si hay un mapa de memoria de entrada y salida para determinar la dirección del mapa. ¿Qué repertorio de instrucciones hay? Las instrucciones en lenguaje de programación se pueden clasificar en 4 grupos. Instrucciones de transferencia de datos, que ya hemos visto acá, son aquellas de entrada o lectura o de salida y escritura. En el caso de las instrucciones de entrada o salida o lectura, se lleva el dato de entrada o lectura desde la unidad de entrada a la memoria. Si por el contrario una instrucción de salida o escritura, se lleva el dato de la memoria a la unidad de salida. Una unidad de salida es una pantalla o una impresora. Instrucciones de tratamiento, se trata de instrucciones aritmético-lógicas y la de desplazamiento, así como la suma de datos o comparaciones. Instrucción de flujo de control o bifurcación y salto son las instrucciones de flujo de control, son aquellas instrucciones que alteran el orden secuencial de la ejecución del programa, ¿no? Flujo de control significa que normalmente un programa es secuencial, se ejecuta una línea tras otra, pero una instrucción de flujo puede moverlo, ¿no? También hay instrucciones que posibilitan la interrupción o saltar a ejecutar otro programa. Cuando termina cualquiera de estas instrucciones, el programa continúa ejecutándose desde el punto en que se interrumpió. Por ejemplo, una instrucción de flujo de control es que te dice que cambies de línea. Bifurcación es cuando te da diferentes opciones. Pregunta el programa if alguna cosa es verdadera o falsa, entonces va a ser una cosa u otra. Y salto es para llevarla a otro lugar que no sea la línea siguiente, ¿no? Otras instrucciones, por ejemplo, tenemos son la detección del funcionamiento de la computadora a la espera de una acción del usuario. Bien, entonces, sabiendo qué son las instrucciones, ahora vamos a hablar de qué son los programas. Bien, entonces un programa informático o de computadora, o programa de computadora es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en el computador. Este dispositivo requiere programas para funcionar, por general, ejecutando las instrucciones del programa en un procesador central. Entonces nosotros necesitamos programas para que funcione la computadora y se ejecutan en el procesador central. El programa tiene un formato ejecutable que la computadora puede utilizar directamente para ejecutar instrucciones. El mismo programa en su formato de código fuente legible para humanos del cual se derivan los programas ejecutables. Por ejemplo, compilado. Le permite a un programador estudiar y desarrollar algoritmos, ¿no? Entonces podemos ver nosotros el código fuente escrito del programa y podemos nosotros así aprender a hacer otros algoritmos similares. Una colección de programas de computadoras y datos relacionales se conoce como software, ¿no? El software ya sea un conjunto de programas. Generalmente el código fuente lo escriben profesionales conocidos como programadores de computadora. Este código se escribe en un lenguaje de programación que sigue uno de los siguientes paradigmas. Puede ser imperativo o declarativo y que posteriormente puede ser convertido en un archivo ejecutable, un programa ejecutable o un programa binario, por un compilador y más tarde ejecutado por una unidad central de procesamiento. Por otra parte, los programas de computadora se pueden ejecutar con ayuda de un intérprete o pueden ser empotrados directamente en el hardware. Por ejemplo, si usted se compra un pequeño chip, ese tiene un programa que está empotrado en su hardware. De acuerdo a sus funciones, los programas informáticos se clasifican en software de sistema y software de aplicación, ¿no? Software de sistema, sistemas operativos, software de aplicación, Word, etc. Y en los computadores de 2015 en adelante, el hecho de ejecutar varios programas de forma simultánea y eficiente se conoce como multitarea.
La programación de computadoras es el proceso iterativo de escribir o editar código fuente. Dicha edición implica probar, analizar, perfeccionar y a veces coordinar con otros programadores en el caso de un programa desarrollado en conjunto. Una persona que practica esta técnica se conoce como programador de computadores, desarrollador de software o codificador. El proceso, a veces a largo plazo, de programación de computadoras normalmente se le conoce como desarrollo de software. El término de ingeniería de software se está convirtiendo en muy popular, ya que esta actividad se está viendo como una disciplina de la ingeniería. En los programas hay una ejecución y almacenamiento de los programas, ¿no? Tenemos programas empotrados de hardware. Por ejemplo, este aparato tiene su propio programa ahí en estos chips. Programas cargados manualmente mediante este programa. Programas generados automáticamente y que se codifican. Estamos hablando de que se hace este diagrama y se crea el código ya en alto nivel. Y tenemos programación simultánea cuando tenemos un procesador que tiene una cola para ejecutar diferentes tareas al mismo tiempo, ¿no? A la vez. Bien, si hablamos de los programas, vamos a hablar también que se divide en partes. Esas partes se llaman rutinas o subrutinas. Una rutina es parte de un programa que se encarga de realizar tareas repetitivas, por eso se llama rutina. Se trata de un conjunto de instrucciones que realizan una función muy concreta dentro de un programa o un dispositivo de hardware. Por ejemplo, una rutina puede ser la función de imprimir dentro de un procesador de texto, programa de ordenador o parte del mismo de uso general o frecuente. En una rutina normalmente se utiliza los ciclos o bucles de repetición. Tenemos las subrutinas, que en informática una subrutina o subprograma, también llamada procedimiento, función, rutina o método, como idea general se presenta como un subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica. Algunos lenguajes de programación, como Visual Basic, .NET o Fortran, utilizan el nombre de la función para referirse a subrutinas que devuelven un valor. Normalmente va a haber una entrada con los parámetros del proceso que va a ser la subrutina y función, y esto va a devolver una salida, ¿no? Un retorno. Se llama subrutina un conjunto de código separado del bloque principal, el cual puede ser invocado en cualquier momento de este código u otra subrutina, y se puede invocar muchas veces esta subrutina. Una subrutina, al ser llamada dentro de un programa, hace que el código principal se detenga y se dirija a ejecutar el código de la subrutina. Elementos de la aclaración de la subrutina. ¿Qué necesitamos nosotros para declarar una subrutina? Generalmente se especifican por un nombre único en el ámbito. El nombre de la función con el que se identifica se distingue de otras. No podemos tener dos funciones que se llamen igual. No podrá haber otra función y procedimiento con este nombre, salvo sobrecarga o polimorfismo en programación orientada a objetos, que no vamos a ver aquí. Un tipo de dato de retorno. Una subrutina devuelve un tipo de dato. El tipo de dato de valor de la subrutina que devolverá al terminar su ejecución. Una lista de parámetros. ¿Qué necesitamos nosotros de entrada con una subrutina para poder hacer nuestro proceso? Entonces, especificación de un conjunto de argumentos. Pueden ser 0 o 1 o más argumentos o parámetros que la función debe recibir para realizar su tarea. Un código, el código u órdenes de procesamiento, que son conjuntos de órdenes, sentencias, rutinas que debe ejecutar la subrutina. Aquí tenemos un ejemplo de subrutina. Tenemos el programa principal que tiene una instrucción, otra instrucción, una instrucción enésima, y tiene una subrutina que se llama X y el fin de la subrutina, y fin del programa principal. Aquí tenemos una función en C que es un promedio. No matemáticos, tenemos que recibir dos parámetros enteros que son A y B, y la función promedio devuelve el valor decimal correspondiente a la semisuma de dos valores enteros de A y B, ¿no? Entonces lo que hace es, el resultado promedio es R, y R va a ser igual, es de tipo float porque puede ser con datos decimales, no necesariamente va a ser entero, como estos dos, y la suma A más B dividida entre 2 me da el promedio, ¿no? Entonces yo lo tengo que devolver. Entonces así, cuando uno llama promedio 3 y 5, me va a devolver un valor que se llame 4.0, ¿no? Porque 3 más 5 es 8, dividido entre 2.0 te va a dar 4.0, ¿no? Es un ejemplo de subrutina. También se puede escribir funciones sin parámetro. Por ejemplo, acá tenemos un procedimiento que se llama decir hola, o el hola mundo clásico, y lo que acá lo que hace, imprime hola mundo y no devuelve nada, por eso return 0, return void, que significa vacío. Esta función, cuando ejecutada, imprimirá la salida estándar de texto hola mundo. Y con eso
acabamos la presentación de lo que viene a ser software. ¿Ya? Entonces vemos que hay diferentes tipos de programas. Lo más importante para nosotros, el lenguaje de programación y también sistemas operativos, aunque hay también software de aplicación de propósito general. Ya lo que vamos a hacer el día de mañana, vamos a hacer la instalación de un software de primeros pasos en lo que se llama el PyCharm. Entonces lo pueden ir descargando. O cualquier otro tipo de programa que utilice el lenguaje de programación Python, que ahí se los pongo en el chat. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, jóvenes.